Muy buenas noches para todos. Nelcy Oviedo Corrales, Néstor Brito Landa. Nelcy, bienvenido. Bienvenidos Venezuela. Fe, esperanza, devoción, alegría, emoción se respira en nuestro país, donde esta madrugada se dio a conocer la información que nuestro país tiene su primer santo. A esta hora podemos decir que Venezuela, el país entero, celebra la noticia y en las diferentes iglesias se ofician misas por el primer santo venezolano. Los devotos, gobierno eclesiástico y gobierno nacional se suman al júbilo que hoy embarga a los venezolanos al saber que el médico de los pobres está en los altares. A lo largo y ancho de Venezuela, la noticia de la canonización y los testimonios de fe nos hicieron esperar. Nuestra casa, Venevisión, en esta emisión especial, hará un recorrido por todo el territorio nacional para presentarles cómo recibieron los venezolanos esta proclamación. Y el cardenal secretario del Estado del Vaticano, su eminencia Pietro Parolin, envió un mensaje a los venezolanos tras la aprobación de los votos para la canonización del médico de los pobres. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Desde Roma quiero felicitar a Venezuela y a todos los venezolanos por este gran acontecimiento que es el anuncio de la canonización del bienaventurado José Gregorio Hernández. Es, imagino, un gran gozo para todos los habitantes de este querido país. Es un gran gozo también para mí que he empezado a conocer, apreciar y amar el beato José Gregorio Hernández durante mi estadía en Venezuela. Y es también un gran gozo, pero una gran responsabilidad también tener un santo de este calibre, porque todos conocemos el corazón y la caridad del beato José Gregorio Hernández, ahora del santo José Gregorio Hernández, y ponernos en sus huellas, imitarlo sobre todo, porque los santos son nuestros amigos, pero son también nuestros modelos de vida. Entonces tenemos que aprender a vivir el Evangelio según el ejemplo que ellos nos han dado. Y entonces yo imagino que esto llevará un gran beneficio a todas las personas, pero también al país, que necesita mucho de paz, que necesita mucho de reconciliación, que necesita mucho de concordia. A todos la aseguración de mi plegaria y la bendición, que Dios les bendiga abundantemente. Luego del anuncio, el cardenal Baltasar Porras confirmó de manera exclusiva a Venevisión que José Gregorio Hernández se convertía en el primer santo del país. El día esperado ha llegado. El Papa ha firmado el decreto de la canonización de José Gregorio Hernández. Tenemos que alegrarnos profundamente porque ha sido su devoción extendida más allá de los límites de nuestra patria, lo que hace que el Papa pueda dar este decreto para beneficio realmente de todos. Es un ejemplo, no solo para que nos alegremos en este día, sino para que seamos los seguidores más auténticos de todo el ejemplo que nos dio y que en este año santo, este año jubilar, es la expresión de lo que tenemos que hacer para que crezca en cada uno de nosotros nuestra fe, la esperanza y la caridad, el servicio a los demás. Que el Señor y la Virgen bendiga a nuestros nuevos santos y nos bendiga pues también a todos nosotros. Que así sea, su eminencia. Amén. Y desde Roma, el arzobispo Monseñor Raúl Biord comunicó a los venezolanos la gran noticia. Con mucha alegría puedo anunciar como arzobispo de Caracas que hoy el Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco, ha aprobado el voto positivo de cardenales y obispos para la canonización de nuestro querido beato José Gregorio Hernández. Pronto el Papa Francisco anuncia un consistorio en el cual establecen la fecha de canonización. Una gran alegría para todos nosotros en la Arquidiócesis de Caracas, en Venezuela y en el mundo entero. José Gregorio es un gran regalo de Dios en este momento. Que Dios nos bendiga a todos los venezolanos y podamos encontrar un símbolo de unión, un símbolo de prosperidad, un símbolo de fe para imitar las virtudes de José Gregorio Hernández.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció al Papa Francisco por aprobar la canonización del doctor José Gregorio Hernández. En sus redes sociales, el primer mandatario nacional considera que este es un gran paso y regalo positivo para Venezuela. Asimismo, cree que este es un acto de justicia, al tratarse de un hombre que en vida fue el protector de los más humildes y al día de hoy ha hecho milagros de salud y vida para los más necesitados. Bien, y el vicepostulador de la causa, Gerardino Barraquini, explicó que esta proclamación del doctor José Gregorio Hernández se hizo a través de la devoción y de un instrumento con el que cuenta la Iglesia desde el siglo XVII. Además, adelantó que con la proclamación de José Gregorio Hernández como santo, Venezuela abre las puertas también a la santificación de nuestras beatas. Ya yo creo que para este año vamos a poder celebrar 2 santos para Venezuela. Una, que es el laico universal, José Gregorio, el venezolano más universal que tenemos ahora, y también la Beata Madre Carmen, que va a ser la primera caraqueña en subir a los altares. Bien, y con repiques de campanas y música en Isnotú, Trujillo vivió el anuncio de la canonización de José Gregorio Hernández. Los peregrinos aseguraron que la mayor felicidad es que un paisano ya fue elevado a los altares. En el santuario Niño Jesús de Isnotú, los feligreses, tanto de zonas aledañas como del pueblo, se acercaron para celebrar lo que tanto se esperaba. Y me siento muy, pero muy feliz. Gracias, Señor, gracias. Que nos cumpliste esta misión, porque él era santo desde que nació. Y a su mamá debe estar muy alegre en el cielo. Y estamos muy orgullosos de ser de este pueblo. Nos sentimos identificados con él, pues, todos sus milagros que han ocurrido, pues, de una u otra forma nos llaman a creer más en él, ser un instrumento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, para que sus manos benditas pues sanen a cada uno de nosotros en cualquier proceso de enfermedad que podamos pasar. La Iglesia Católica se alista con actividades religiosas y esperan la visita de miles de feligreses. Qué alegría para los trujillanos, para los isnotuenses, los venezolanos, llegar a este momento donde José Gregorio Hernández Cisneros, orgullo de nuestro pueblo venezolano, del gentilicio venezolano, pues llega a los altares. Por lo menos está el anuncio del Papa, que en medio de su convalecencia ha tenido esta deferencia hacia Venezuela, hacia la iglesia venezolana y hacia la figura del doctor José Gregorio Hernández, que le tiene mucho, por lo que se ve, le tiene mucho aprecio a nuestro beato. Me siento demasiado contento, expreso el júbilo del obispo de Trujillo y nuestra gratitud también por la iglesia de Caracas. Ustedes pueden hacer las tomas y ver cómo hemos arreglado tan bellamente el lugar aquí donde él nació, porque aquí nació un santo. Por decreto del obispo de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández, se oficiaron eucaristías, se repicaron campanas en todos los templos de la región y se enalboraron las banderas, tanto la nacional como la pontificia. Desde el estado de Trujillo, Elip Catalina Fernández, Noticias Venevisión. Y la feligresía venezolana también visitó el santuario Nuestra Señora de la Candelaria aquí en Caracas, donde se encuentran los restos mortales de San José Gregorio Hernández. Un ambiente lleno de orgullo, de lágrimas y devoción. José Gregorio Hernández será santo. Así se le dio inicio a la primera de las 2 homilías organizadas en este templo religioso, donde los católicos llegaron desde muy temprano para rendir homenaje al primer santo de nuestro país. Y muchos fueron los devotos que manifestaron su agradecimiento por este regalo que hoy concede el sumo pontífice en medio de su difícil situación médica. Estoy feliz de tener una persona que nos mire y nos vea a todos. Excelente. Se esperaba desde hace un buen tiempo atrás. Y hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios se cumplió su sueño y de todo, que salga hacia adelante y que todos los universitarios, todo aquel que quiere aprender medicina salgan hacia adelante con el mismo sueño que tengo él. Desde el santuario Nuestra Señora de la Candelaria también se organizó un Vía Crucis interno que permitía a la feligresía estar de cerca de la reliquia de hoy día San José Gregorio Hernández, pasando también por su imagen sagrada como última parada. Hoy
Hoy estamos muy contentos por la firma del decreto de canonización de nuestro querido beato venezolano José Gregorio Hernández, que así como tú lo decías, el primer venezolano que llega a los altares, y eso nos alegra a todos de que sí se puede ser santo. Bien, y este miércoles las celebraciones por el primer santo venezolano continuarán en nuestro país, y precisamente este miércoles a las horas de la tarde estará saliendo un recorrido con la imagen de nuestro primer santo venezolano por distintos puntos de la capital. William Sánchez, Noticias Venevisión. Como un momento de felicidad sin precedentes, tomó el pueblo católico venezolano la noticia del decreto de la Santa Sede que hizo realidad la canonización del primer santo venezolano. Religiosas y devotos expresaron la alegría de un país que por tantos años esperó la elevación oficial a los altares de la hora San José Gregorio Hernández. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. En la casa madre de las Siervas de Jesús, aquí en Caracas, la hermana Rosa María, superiora de la congregación que fundara la Beata Madre Carmen Rendiles, recordó que ella fue una de las religiosas que trabajó mucho por la causa del doctor del pueblo. Recuerdo que hacíamos tarjetas con reliquias de José Gregorio Hernández durante décadas, no durante un año o dos, durante muchísimo tiempo. Y recuerdo que también Madre Carmen nos pedía con frecuencia orar por este proceso para que llegara prontamente. Un hermoso ejemplo de devoción es el de los esposos Jiménez, una historia de fe, quienes en busca de la fertilidad llamaron a su hijo varón José Gregorio. Fueron ellos uno de los primeros visitantes de la Casa Museo, que hoy día está ubicada en la parroquia La Pastora, donde vivió el médico de los pobres. Nosotros nos casamos y no podíamos, yo no salí embarazada. Y le ofrecí al doctor José Gregorio Hernández que si tenía un hijo se iba a llamar José Gregorio Hernández. José Gregorio si era varón y si era hembra, Coromoto, por la Virgen de Coromoto. Ha sido una devoción inmensa, sobre todo después de un milagro que tenía un hijo enfermo, hospitalizado, y sentí que el doctor José Gregorio, que yo estaba clamándole, pidiéndole a él, pasó frente a mí. La Casa Museo en honor a José Gregorio Hernández tendrá varias actividades durante toda esta semana para recibir a devotos y a todos aquellos quienes busquen saber más su historia y las enseñanzas que nos dejó uno de los venezolanos más insignes de nuestro país. Por fin, todas las virtudes del doctor José Gregorio Hernández se concretan en este acto que pronto tendremos la oportunidad de ver y de sentir. El doctor del pueblo, el médico de los pobres, o San José Gregorio Hernández, un venezolano que a través de sus actos llegó a la santidad, vivió una vida ejemplar durante esos convulsos primeros años del siglo XX venezolano, precursor de la medicina moderna en el país. Hoy está oficialmente en los altares de cada templo católico de Venezuela. Definitivamente este anuncio de la canonización del doctor José Gregorio Hernández tras la firma del decreto por parte de su santidad el Papa Francisco ha llenado de júbilo a Venezuela por su primer santo, pero también reafirma la fe del pueblo latinoamericano, donde sus milagros se han hecho también una realidad. Desde La Pastora, Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión. Y Nelcy, amigos de Noticias Venevisión, bueno, es momento de comenzar a recorrer el país para conocer el júbilo, la alegría de la feligresía venezolana. Con entusiasmo y veneración, los zulianos celebraron el anuncio de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Tras el anuncio del Vaticano, poco a poco fueron llegando devotos del llamado médico de los pobres a la Basílica de la Chinita y con profunda emoción agradecieron a Dios y a la Virgen por la tan esperada canonización del doctor José Gregorio Hernández. Porque yo dije, yo te voy a los altares antes de morir. Y así fue.
Estamos aquí dándole gracias a la Chinita, al Señor, por esta gran noticia, muy esperada, deseada, trabajada en oración. En verdad yo le he pedido mucho y sí me ha ayudado. A mi sobrino lo han operado, incluso a él prácticamente lo enviaron a alistar y eso, y se lo ofrecimos a él tanto como a la Chinita, y gracias a Dios hoy en día lo tenemos con nosotros. El padre Nedward Andrade, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, manifestó que la iglesia zuliana está de júbilo y celebración por este gran regalo espiritual. Vamos a tener en el beato José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, nuestro primer santo venezolano. Es un regalo de Dios, es un regalo de nuestro santo padre el Papa Francisco, por quien seguimos orando para que el Señor le conceda la salud y nos los conserve en esa sagrada misión que tiene de timoniar la Iglesia Universal. Se espera que el clero venezolano y zuliano pronto puedan asignar un santuario para que todos los feligreses puedan venerar al doctor José Gregorio Hernández. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, información, por supuesto, del venerable, del médico de los pobres. No se aparten, ya venimos. Y trajiste avances en la medicina que ayudan a la salud para disfrutar la vida. José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el médico santo que a todos. Amigos, sí, vamos a continuar con más de la presente emisión de Noticias Venevisión. Hoy una emisión muy, pero muy especial. Como un hito histórico para Venezuela, catalogó la Conferencia Episcopal Venezolana la canonización del doctor José Gregorio Hernández. La institución católica celebró el resultado positivo de este largo proceso que estuvo acompañado por la devoción de millones de venezolanos y que ahora será reconocido por la Iglesia Católica Universal. Asimismo, la conferencia enfatizó que en los próximos meses el Papa Francisco convocará a un consistorio de cardenales para establecer la fecha oficial de la canonización. Cabe destacar que, según las autoridades religiosas, figuras como los cardenales Baltasar Porras y Jorge Eurosa Sabino, junto a postuladores como la doctora Silvia Correale y Monseñor Tulio Ramírez Padilla, han sido clave en este proceso. Como un gran orgullo, calificó la Academia Nacional de Medicina que la Santa Sede eleve oficialmente a los altares al primer santo del país, porque además el doctor José Gregorio Hernández fue miembro fundador de la institución que representa a la ciencia médica nacional. El presidente del gremio, el doctor Uniades Urbina Medina, felicitó a la Iglesia Católica por la canonización del médico de los pobres, que en vida ocupó el sillón número 28 de la Academia Nacional de Medicina, que transformó la salud en el país con sus múltiples aportes en el año 1891. Trajo a Venezuela el microscopio, fundó las cátedras de histología normal y patológica, es el padre de la microbiología en Venezuela, entonces hizo muchísimos aportes y fue un ser extraordinario y excelente docente en la Universidad Central de Venezuela. Mientras que el doctor Mario José Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, destacó que su colega, el doctor José Gregorio Hernández, haya egresado de la Casa que Vence la Sombra y su influencia en la misma como referente académico y espiritual para la educación médica. El doctor José Gregorio Hernández pues, es una figura que es parte de la historia de esta universidad, que tiene su representación desde el punto de vista académico en nuestra cátedra libre, doctor José Gregorio Hernández, y que bueno, de ahora en adelante pues adquiere una dimensión mucho más gloriosa y dignificante para la institución y para su figura como musevista, ¿no? Y estamos en el Paraninfo, este famoso espacio desde el Palacio de las Academias y también sede de la Academia Nacional de Medicina, porque en este lugar fue donde se velaron los restos mortales del doctor José Gregorio Hernández.
que precisamente desde este lugar es donde se conceden las becas a aquellos estudiantes de medicina venezolanos de alto rendimiento académico para que puedan cursar estudios de posgrado y por supuesto doctorado en honor al médico de los pobres en la prestigiosa Universidad de Oxford en Reino Unido. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Unión, prosperidad y esperanza son algunas de las peticiones de los caraqueños tras el anuncio papal sobre el médico de los pobres. Las calles de la capital vivieron con fe este momento histórico para el catolicismo venezolano. A primera hora de la mañana del 25 de junio, el Papa Francisco autorizaba la canonización de José Gregorio Hernández. La Iglesia venezolana, en nombre del Arzobispo Metropolitano de Caracas, Raúl Bior Castillo, celebró este homenaje por la vida ejemplar y las virtudes heroicas de un hombre que dedicó su existencia a aliviar el sufrimiento humano y transmitir un mensaje de amor y esperanza. Pero los ciudadanos caraqueños no se quedaron atrás al demostrar la alegría al conocer esta flamante noticia. Nos los merecemos, de verdad que sí, porque yo creo que habían prolongado demasiado esa decisión. Como todo venezolano me siento feliz, contenta, muy dichosa de que ahora nuestro José Gregorio sea canonizado. Teníamos muchos años esperando. Porque él es milagroso, es un santo milagroso, un ser que vino a este mundo porque Dios lo mandó. Por lo menos a mi madre, a mí, me ayudó mucho con una enfermedad que tuve, bastante. Creo que fui sanada también con él y por eso también creo y soy muy devota también de José Gregorio. Bien, y escuchábamos lo que opinaban los ciudadanos venezolanos sobre la canonización de José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, y la petición sigue siendo la misma: salud y mucha prosperidad para los venezolanos. Desde el Boulevard de Sabana Grande en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Y seguiremos con más información al regreso de la pausa. Así que quédense con nosotros, ya venimos. Eres tú el siervo de Dios, hoy te vi, te pregunté por ella, me dijiste que... Con nosotros en Noticias Venevisión y muy buenas noches a quienes se suman a esta hora. Seguimos hablando de nuestro beato José Gregorio Hernández y es que la noticia del día evidentemente también causó gran conmoción también en las redes sociales. De hecho, fue a través de Instagram por donde se reveló la información, pues fue el mismo cardenal emérito Baltasar Porras quien en horas de la mañana de este martes publicó un video dando la noticia a todos los venezolanos. El día esperado ha llegado. El Papa Francisco ha firmado el decreto de la canonización de nuestro beato José Gregorio Hernández, San José Gregorio Hernández. Fue parte de lo que el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas dijo. Ese clip, en menos de 24 horas de haberse publicado, superó el 500.000 de reproducciones, los 30.000 likes y los 1.000 comentarios. Algunos de los comentarios más posicionados en ese post hablaban tanto de la salud de los enfermos, de la alegría que esta noticia trae para todos los venezolanos y por supuesto de la sanación del Papa Francisco. Y después de un largo recorrido, finalmente ha llegado el día. Con motivo de la elevación del beato José Gregorio Hernández, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, expresó su inmensa alegría por la noticia. Y aseguró que ahora es importante prepararse para la ceremonia oficial de la canonización que tomará lugar en Roma. Milagros Zambrano nos trae en exclusiva una entrevista. Esto será en la próxima parte, pero ustedes no se aparten porque ya saben, viene una entrevista. El santo de Venezuela, José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el médico santo que a todos unió, humilde, brillante, repleto de amor.
Su Eminencia, siempre es un gusto conversar con usted, pero hoy es un día de júbilo para Venezuela y para los devotos de José Gregorio Hernández dentro y fuera del país. Acabamos de conocer este anuncio, la firma de este decreto. ¿Qué representa que Venezuela tenga su primer santo, que José Gregorio Hernández sea nuestro primer santo? Y en primer lugar, la gran emoción que sentimos como creyentes, como bautizados, porque aquí estamos recorriendo lo que sembró José Gregorio durante su vida, estos 106 años de su muerte, lo que gritaba la gente cuando murió José Gregorio es nuestro. Es nuestro porque lo llevamos en el corazón, pero es nuestro porque ahora se convierte mucho más en ese intercesor para el mundo entero, para que nosotros seamos sus seguidores y no simplemente lo que contemplemos lo que él hizo. Es un santo de hoy y en este año santo, en este año jubilar, es un regalo para la Iglesia Universal. Eminencia, hemos visto a lo largo de todos estos años el trabajo que ha representado llevar esta causa y hoy poder decir que se ha cumplido el sueño de tantos venezolanos y de tantos devotos. Hemos sido testigos de su trabajo, de ese trabajo de hormiguita que usted ha hecho de Caracas a la Santa Sede, llevando cada papel de este largo expediente. Hoy, cuando se concreta ya ver a José Gregorio Hernández convertido en santo, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo podemos explicarle al pueblo venezolano lo satisfactorio que ha sido este trabajo que usted, y le repito, ha sido la persona encargada junto a su equipo, junto al postulador, a la vicepostuladora, que nos lleve hasta este trecho? Mire, yo creo que tenemos que ver que las grandes catedrales tardaron mucho tiempo en construirse. Fueron poniendo piedra sobre piedra. Y aquí tenemos que ver los que lo conocieron, lo admiraron y lo siguieron en vida, quienes lo acompañaron en el momento de su muerte y lo que a lo largo de un poco más de un siglo, pues han sido los sembradores más auténticos de la devoción, de lo que significó y de lo que es para nosotros. Nosotros estamos recogiendo los que otros sembraron. Y lo que hemos puesto nuestro granito de arena, pues para que de verdad sea un santo de la Iglesia Universal y que no nos pavoneemos ninguno de nosotros como que somos los que lo hemos hecho. No, son tanta gente que es lo que ha sido capaz que a través de unos en un tiempo, de otros y después a los que nos ha tocado en estos años, yo lo siento de verdad con una profunda emoción, pero veo que detrás de mí hay una legión y que este es el verdadero trabajo sinodal. Caminar juntos no es para uno aparecer como que es el único y es el héroe, no. Aquí hay muchos héroes anónimos y sobre todo toda la gente que viene y que en diversos sitios de Venezuela y del mundo le rezan y ven a San José Gregorio como el santo que los impulsa pues, a ser mejores y que los impulsa a ser constructores de un mundo mejor que tanto anhelamos y que tanto soñamos todos. Su Eminencia, hoy se conoce el decreto, pero cuéntenos cómo llega José Gregorio Hernández a los altares. Hoy lo llamamos San José Gregorio, pero sabemos que esto ha sido un camino largo y hoy cómo se concreta que se firme este decreto. Bueno, al firmarse este decreto, bueno, viene otra responsabilidad, no solo sobre nosotros, sino también sobre mucha otra gente. Tenemos que prepararnos para esa canonización que tendrá lugar en Roma. En estos días pues saldrá la fecha definitiva y ojalá que sean muchos, y estoy seguro que muchos de los que están fuera y con mayores posibilidades económicas podrán trasladarse pues a Roma en ese día. Pero imagínate lo que significa ir a Roma y ver allá en el Vaticano todo ese estandarte en el que está nuestro santo. ¿Para qué? Para conocimiento mayor de mucha otra gente, no solo en Europa o no solo en América Latina, donde ha sido más conocido, sino en África, en Asia, en Oceanía, pues que hay un santo de este tiempo, un santo que no es del pasado, sino que es del presente y que nos muestra el valor que tiene un bautizado, un profesional, un hombre entregado con una
amplitud de miras, que pudo trabajar con gente que pensaba muy distinto a él, pero que siempre hubo una gran preocupación, que esa fe que le expresaba él con su oración diaria se convirtiera en un servicio al prójimo. Tenemos ahora que multiplicar mucho más las muchas obras, pequeñas o grandes, que hay en el mundo entero de servicio a los niños de la calle, a la gente que está en la cuneta pues, de la vida, a los discapacitados, a los enfermos y también a todo el mundo pensante que tiene una responsabilidad social de ver que solo los valores trascendentes son los que nos conducen a esa mayor alegría, a esa mayor igualdad y justicia que tanto sueña y que tanto anhela pues el mundo entero. Su Eminencia, hablemos de la devoción, porque es justamente la devoción la que lleva a José Gregorio Hernández a ser santo, ¿no? Ha sido una vía que ha utilizado el Papa para que hoy los venezolanos celebremos esta gran noticia. Cuéntenos de qué se trata. Mira, se trata, para ser alguien santo, no basta con que sea santo, tenemos que hacerlo. Es parte también de todos nosotros, desde los santos de la antigüedad hasta los más recientes. ¿Por qué llegan a ser santos? Porque la gente reconoce en ellos un ejemplo a seguir y reconoce en ellos unos intercesores, alguien que está como más cerca, digamos así, del Señor y de la Virgen, para acercarnos nosotros pues también a Dios. Y esto se ha ido multiplicando. Para mí han sido, y sobre todo estos últimos años, aunque desde muchacho siempre oí hablar de José Gregorio, de Siete Milagros, de lo que hacía, de cómo la gente le rezaba, que dónde quedaba Isnotú, que en Caracas, dónde murió, dónde fue atropellado, en la Universidad Central, en el viejo edificio de la Universidad Central, en el centro de Caracas, en el Hospital Vargas. Bueno, allí donde él estuvo, parece que estuviera como vivo, que la gente siente que a través de ello, y sobre todo cuando tenía una gran necesidad, es ese: José Gregorio, ayúdame, José Gregorio, échame una mano, José Gregorio, hazme despertar la esperanza. Y gracias a Dios, yo he sido testigo en estos años de cómo ha atraído a mucha gente que no era cercana a la fe y no era cercana a la iglesia, a través de la lectura, a través de diversos compartir con otra gente qué es lo que hay detrás de este hombre para que atraiga tanto, que no ha sido producto de un marketing en el que vamos a hacer una publicidad para que este hombre llegue donde está. José Gregorio no necesita publicidad, ni la necesitó nunca. Él mismo fue, y ese ir como de boca en boca, y lo que se sintió aquí, bueno, se fue multiplicando mucho más allá. A veces pensamos, bueno, sí, ahora con tanto venezolano que salió, por eso se ha difundido. No, es bien curioso. Yo me he encontrado en los muchos viajes que me ha tocado hacer, de toda en América Latina y en Europa, cómo José Gregorio llegó como por ósmosis. Gente que a lo mejor oyó hablar, o que estuvo aquí en Venezuela, o que llegó a lo mejor un libro, un folleto o algún testimonio de alguien, y atrás, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y las publicaciones que ha habido en estos últimos años, bueno, se multiplican día a día. ¿Por qué? Porque cada quien desde su atalaya, desde su punto de vista, desde su necesidad, y lo vemos aquí en este templo, en este santuario donde están sus restos. ¿Quiénes vienen aquí? Gente de todos los lugares, de todas las condiciones que aquí están. A mí se me asemeja, diría que en chiquito, con la devoción a la Guadalupe en México, que va llegando no porque se ofrece una peregrinación por esto, sino que cualquier gremio siente como una necesidad de venir hasta acá. ¿Por qué? Porque sentimos en ello el ejemplo que nos llama a todos, y que a pesar de los muchos defectos que podemos tener los venezolanos, tenemos también virtudes, y eso es lo que nos invita a ser un poquito más cercanos a José Gregorio. Sí, José Gregorio está en la memoria colectiva de los venezolanos y allí permanece, y ahora más cuando se ha convertido en nuestro primer santo. Y hablando de llegar a santo,
Háblenos y explíquenos un poco acerca de esta figura que utilizó el Papa para darnos ya esta noticia y firmar el decreto. Sabemos que son muchos los milagros, pero es la devoción justamente hoy lo que lo convierte en santo. Fíjate que la devoción es la que convierte a alguien desde el inicio, desde que se recogen pues, los datos sobre ello y se forma un equipo en el lugar donde nació, la diócesis donde está, y se llevó a Roma para que reconociera y dice, caramba, aquí hay alguien que atrae a la gente, y es lo que hace entonces que todos esos primeros pasos de estudio para ser declarado siervo de Dios, después para ser declarado venerable, y después la condición que ha puesto la Iglesia fundamentalmente después del Concilio de Trento, ya del siglo XVI para acá, que tiene que haber un milagro para que pueda ser elevado a la condición de beato. No es que sea más santo con el segundo milagro haya o no, sino que ese milagro es el que puede multiplicar mucho más. Hay muchos que quedan, digamos, en esa etapa de beato porque por diversas razones a lo mejor su culto no se expande y no logra como llegar o conectar con las necesidades del hombre de hoy. Y ciertamente que José Gregorio, muerto hace poquito más de un siglo, pareciera que es de hoy. No es que pareciera, sino que lo es, porque, por ejemplo, las condiciones que le tocó vivir, que se asemejan mucho a las de hoy, la guerra, las epidemias, las diferencias de pensamiento entre unos y otros en el orden político, en el orden filosófico, en el orden social, pero ¿qué es lo que va uniendo a todos? ¿Cómo es que hay gente que sin tener, digamos, necesidad, porque no es un negocio que está haciendo, que no es por lucirse, no es por tener mayor fama, quiere servir a los demás? Y eso es lo que nos lleva a que conecta tanto pues, con nuestra gente sencilla, con nuestra gente humilde, como tantos que conocemos, como nuestras abuelas, como gente que vemos a lo mejor en la calle que son mejor ejemplo que uno. ¿Por qué? Porque todos lo hacen con cariño, y solo el cariño, solo el afecto es lo que nos hace trascender mucho más. Yo creo que José Gregorio recibe ahora de parte de nuestra una responsabilidad mucho mayor. No solo darlo a conocer, sino que a través de sus obras es como lo conoceremos, a través de las obras que nosotros podamos hacer, podamos multiplicar y que sean expresión de lo que aprendimos de él. Usted siempre ha hablado de la importancia que tiene la figura de José Gregorio Hernández para los venezolanos. Ha hablado que es un hombre que ha unido a los venezolanos y ha dicho siempre que sus virtudes heroicas son dignas de copiar y que son muchos, que los venezolanos son gente buena que puede tener en José Gregorio Hernández, hoy San José Gregorio, una referencia. Sí, ciertamente, fíjate, yo creo que hay algo importante con lo que tú planteas, y es que cuando hablamos de virtudes heroicas uno puede pensar, caramba, yo no soy capaz de... No, cada uno de nosotros podemos y debemos ser capaces de todos los días hacer algo bien. Y no es que de vez en cuando, todos tenemos como un buen día en que queremos como lucirnos y lo hacemos muy bien y después nos olvidamos. Bueno, con esa expresión tan criolla de que podemos tener arrancada de caballo y parada de burro, ¿no? Es la constancia, la permanencia, lo que hace que la virtud crezca. Y por eso la virtud que vemos en nuestros mayores, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros maestros, en algún vecino que vemos, caramba, mire, esta persona toda la vida, en las condiciones en que ha estado, aunque esté muy encumbrado, aunque sea muy sencillo, siempre ha tenido esa forma de ser, de respeto, de ayuda, de servicio y de alegría para los demás. ¿Y dónde le nace eso? Pues bueno, de esa fe que es seguir pues, a Jesús de Nazaret, que es seguir su evangelio, que es seguir a ese niño Dios que, bueno, nos ha dejado ese legado auténtico de esperanza y que tenemos como, yo diría, un acicate mucho más en este año jubilar, este año santo, este año de la sinodalidad, que caminar juntos significa precisamente eso. Sin saber a veces quién es el que está a nuestro lado, saber darnos la mano para poder llegar a la meta que todos buscamos. Hemos escuchado siempre el venerable, el siervo de Dios, el médico de los pobres, el santo del pueblo.
ahora San José Gregorio. Pero hay algo que también ha sonado y además usted ha acompañado en muchísimas oportunidades y lo hemos seguido, es esa devoción que hay por José Gregorio más allá de nuestras fronteras. Y por eso existió también llamarlo José Gregorio el Santo Universal. Cuéntenos de esa experiencia y de esa fe que va más allá de Venezuela y que se encuentra no solamente en América, sino en otros continentes. Mira, una de las cosas que nos hemos encontrado y con el padre Gerardino en la vicepostulación, la solicitud que hemos tenido de reliquias de primer grado de José Gregorio. Y podíamos pensar, bueno, sí, aquí en Venezuela o en los países más cercanos, de los lugares más recónditos, más alejados que a lo mejor ninguno de nosotros sabe ni dónde queda. Allí hay la expresión de una fe que se manifiesta, que crece y que quiere tenerlo como más cercano, que podamos como tocar lo que ha sido, lo que fue la vida de este hombre y que sigue teniendo una vigencia actual. Y por eso, bueno, casi podemos decir que no podemos dar abasto con las solicitudes que tenemos en América Latina, desde Canadá hasta la Patagonia. No ha habido lugar y cada día nos llegan como nuevas solicitudes porque esa devoción va creciendo. En Europa no se diga. En las Islas Canarias, ojalá que el Papa que ha anunciado que tiene tanto deseo de ir a las Islas Canarias afuera, y estoy seguro que aparecerá por algún lado José Gregorio, porque ya de tiempo inmemorial, de más de medio siglo atrás, pues ahí como 15 o 20 iglesias, capillas, ermitas dedicadas a José Gregorio, de gente que pasó por aquí, aunque a lo mejor no vino, pero que oyó y le hizo pues ese pequeño lugar de culto para que su figura ahí estuviera. A mí me llama enormemente la atención en una ciudad como Valencia de España, donde hay una sastrería de lujo, dice que es sastrería para caballeros, y resulta que el dueño de esa sastrería fue a uno de los tantos talleres de escultores que hay pues, en Valencia, y vio la figura, una figura que le llamó la atención. Un señor vestido de negro con un sombrerito y elegantemente vestido. Y dijo, esto es lo mejor que yo tengo para llevarlo a mi sastrería y ponerlo entonces en la vitrina como un modelo de lo que aquí se vende. Y se lo llevó sin saber qué era simplemente una imagen más. Bueno, el negocio se convirtió en un sitio de peregrinación porque la gente llegaba, mire, es que usted es devoto a José Gregorio. ¿Quién es José Gregorio? Bueno, eso que tiene usted ahí, eso es un médico, es un santo, esto es lo otro. Pero pues ahí se queda y ahí está, en esa sastrería, y dice, ahora el negocio me va mucho mejor porque se acerca mucho más a la gente y ha descubierto algo que él ni se lo sospechaba, que nunca había estado en Venezuela, que no tenía ni idea de quién era. Imaginémonos cómo es en las pequeñas cosas, cómo se multiplica la presencia de nuestro santo. Eminencia, quiero aprovechar porque usted siempre ha tenido anécdotas de cantidad de viajes que ha hecho llevando todo este expediente. Y quisiera que nos contara un poco, y si nos puede revelar ahora que ya José Gregorio Hernández es santo, esas conversaciones con el Santo Padre en todos estos años, porque sabemos que ha sido muy cercano con la causa de José Gregorio Hernández, y más de una vez los vimos a ustedes en el Vaticano, a usted y a su equipo trabajando. ¿Cómo ha visto y qué le decía el Santo Padre sobre esta devoción en Venezuela y sobre esa canonización que se veía que, bueno, esperaban los venezolanos pero que no se terminaba de dar? Mira, yo creo que es una experiencia bien interesante porque, bueno, el Papa como latinoamericano, por supuesto que había oído hablar de José Gregorio, como de tantos otros modelos de santidad que hay en el continente. Pero, mira que nos fuimos acercando a él y llevándole y dándole a conocer, él se ha enamorado de verdad de José Gregorio y ha descubierto muchas más cosas que ha sido iniciativa personal de él. No fue que nosotros le pedimos, mire, ¿por qué no lo nombra copatrono de la Cátedra de la Paz del Laterano? Eso fue idea de él, fue iniciativa de él y también del cardenal Parolín. Y creo que vale la pena que republiquemos en estos días
esa intervención de él que tuvimos en el Laterano, porque a él le preguntaron cuáles son los amores que usted dio en sus años que estuvo aquí en Venezuela. Y uno de los que puso fue el de José Gregorio. Y cómo eso a él le había cambiado pues la vida. Yo después le decía como en plan de broma al cardenal Parolin, mire, gracias a Dios que usted solo tuvo en una sola anunciatura, que fue en Venezuela. Porque si no hubiera creado celos, hubiera estado en otro, porque el amor y lo que él descubrió en todas partes, que lo hizo conocer, que lo hizo seguir, estar más cerca de José Gregorio, y él es uno también de esos cultores de este momento que estamos viviendo. Está celebrando hoy también, seguro, esta noticia con ese amor que tiene por el pueblo venezolano. Ahora, ¿qué viene, cardenal? ¿Qué vamos a esperar los venezolanos? Porque este anuncio era esperado, va a ser celebrado, pero en los próximos meses ya se concreta y vamos a ver esa imagen, ese pendón de San José Gregorio Hernández en la Plaza San Pedro, y va a ser parte de esa historia del doctor José Gregorio Hernández, como esas imágenes que tenemos los venezolanos, que aunque no vivimos su época, pues mantenemos esa imagen en la memoria, ¿no? Y que ha trascendido en la historia. ¿Qué nos depara ahora? ¿Cómo nos preparamos para esa celebración? Bueno, yo creo que hay varios pasos que dar. En primer lugar, en estos próximos meses, lo que significa la preparación espiritual, la preparación logística, la posibilidad de que sean muchos venezolanos y no venezolanos que se hagan presentes en su canonización, pero después no se baja la Santa María y nos olvidamos de eso, sino cómo multiplicar las distintas obras que tienen que ver con el beneficio de la población y sobre todo de los más necesitados. Y todos sabemos pues que el campo sanitario es uno de los campos primordiales. Todos sabemos también que el campo de la paz es uno de los factores principales que tiene nuestro mundo de hoy, para que lo que es la violencia y lo que nos separa y lo que nos hace distintos a los otros no sea lo que nos lleva a abrir un abismo entre unos y otros, sino que seamos capaces de muchas formas, mediante unas cátedras, mediante charlas, pero mediante sobre todo lo que más nos atrae de todos son experiencias muy concretas. Si yo trabajo o camino con alguien a quien no conozco, que puede estar, digamos, como en otra onda, distinto a uno, pero trabajamos por lo mismo, uno acaba descubriendo que hay virtudes y bienes que hay allí. Y ese es, yo diría, el gran reto que tenemos para que se multiplique mucho más y San José Gregorio sea un modelo para muchos otros, un modelo para ese mundo de la medicina entre nosotros. Y hay que ver, yo creo que el gremio médico en Venezuela, bueno, debe estar bailando. De fiesta. De fiesta de verdad, porque primero, no solo lo que muchos de ellos han hecho, sino lo que significa para todos ellos en un momento como este, para el país y más allá de nuestra frontera. Así es. Bueno, lo que no me queda es darle las gracias por estos minutos, por ilustrarnos en este momento de fiesta, de júbilo para Venezuela. Y además, para hacerle una última pregunta, José Gregorio Hernández, un laico ejemplar, abre la posibilidad a Venezuela para que, además de ser nuestro primer santo, bueno, también próximamente nuestras beatas sigan ese camino y logren ser canonizadas. ¿Cómo avanzan esas causas? Mira, están las causas de nuestras beatas, pero hay unas cuantas causas más de hombres y de mujeres, de personas con cierta figuración, diríamos, pública, pero también hay muchos hombres y mujeres sencillos que nacieron y se criaron en su ambiente, digamos, pueblerino, pero que desde allí tenemos que descubrir también nosotros que nuestros pueblos, nuestras comunidades más sencillas o más olvidadas son semillas de bien. Tenemos el caso, yo creo que es un ejemplo en Venezuela como la del padre Pérez Laúd, aquí en La Silsa, en Caracas, que es la gente de allí la que lo ha promovido. ¿Quién ve? Bueno, un emigrante venido allá del Líbano, de Siria, como cualquier otro, a buscar un mundo mejor. Y aquí descubrió no solamente un mundo mejor en lo económico, en lo estable, sino que
le despertó la vocación cristiana que tenía. Se hizo sacerdote del servicio de los pobres, y es un ejemplo que multiplica de muchas formas en un barrio de Caracas olvidado allá en Catia, que se llama La Silcia, y que ahí él es una lucecita, y una lucecita de bien para sus habitantes, para lo que fueron sus connacionales y también pues para todos nosotros. Así hay muchos otros ejemplos, y yo calculo, no tengo en este momento el número exacto, pero solo aquí en Caracas tenemos más de 10 causas que se habían iniciado, pero en las otras diócesis hay también unas cuantas más. Y esto es un motivo para acrecentar de que entre nosotros sí hay bien y sí hay virtud. Y nos lo están dando en estos momentos muchos de los venezolanos que están pues en el exterior, que han tenido que salir por diversas causas que todos conocemos, y que son el motorcito que está llevando la fe y haciendo crecer a las comunidades cristianas en muchos lugares de nuestro continente y más allá de nuestra frontera. Como usted ha dicho en otras oportunidades, en Venezuela hay gente buena, y ahora tenemos la mejor referencia. Y hoy todo ese trabajo ya se ven los frutos, y hoy podemos celebrar tener nuestro primer santo, a San José Gregorio Hernández. Así que una vez más, usted ha sido un promotor importantísimo de este anhelo tan grande de los venezolanos. En nombre de ellos, mil gracias, cardenal. Ya te bendiga. Y sin duda, Néstor, los venezolanos tienen que seguir en sintonía con nosotros, porque va a haber mucha más información, porque esto no es solamente un momento histórico, sino es noticia para todo el año. Quién sabe por cuánto más vamos a seguir hablando de esta noticia tan maravillosa, que tiene que ver precisamente con un hombre que en vida va a dejar un legado de devoción y que ahora es santo y bueno, nos protege a todos. Así es, bueno, ya próximo paso a dar es precisamente esperar ese consistorio donde se va a definir pues la fecha del acto de canonización en la plaza de San Pedro, allá en el Vaticano. Y bien, como tú lo decías, Nelcy, fue un hombre en vida, y como lo decía Milagro Zambrano en su programa muy, pero muy especial, un hombre con una condición humana extraordinaria, un hombre con un corazón que según relatos hizo una petición de entregar su vida a cambio de la paz, que cesara la Primera Guerra Mundial, y se da el Tratado de Versalles. Luego de esa petición, al día siguiente lamentablemente fallece en un accidente de tránsito. Bueno, con esto realmente que nos llena de orgullo a todos los venezolanos, Nelcy, amigos de Noticias Venevisión. Un ejemplo de ser humano que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de nosotros. Sufrimiento, digno es una persona que imitaba a Dios, digno de ser amado definitivamente. Y que con esto estamos seguros que se van a dar muchísimos milagros más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero, muchas más sanaciones. Finalizamos. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión especial de Noticias Venevisión. Descansen y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Como santo, en esta patria estás en sus oraciones.